Bienvenido de nuevo. En este video vamos a analizar distintos tipos de reacciones químicas para posteriormente resolver distintos ejercicios. Antes de comenzar, es necesario identificar algunos elementos en las moléculas que nosotros escribimos para no llegar a confundirnos. En este caso, hay 4 puntos muy importantes que debes recordar. El primero es que para balancear una reacción química, nosotros escribimos coeficientes estequiométricos, es decir, un número muy grande en esta parte, el cual nos está indicando que tenemos 2 veces todo lo que tenemos delante de ese número, es decir, 2 átomos de potasio, 2 de manganeso y 8 de oxígeno, porque inicialmente teníamos 4 que se multiplican por este 2. Adicionalmente, encontrarás escrito en esta parte, en un pequeño paréntesis, algunas letras que te identifican o te ayudan a conocer en qué estado de agregación se encuentra tu compuesto. En este caso, si tiene una S, significa que este compuesto se encuentra en estado sólido. Así como puedes tener estado acuoso o solución acuosa, líquido y gas. Esto te ayudará a interpretar los distintos estados en que se encuentran los elementos que reaccionan en una ecuación química. Por último, si nosotros tenemos un paréntesis en alguna de nuestras fórmulas químicas, suponiendo así, este paréntesis está afectando a todo lo que se encuentra dentro de él. Si nosotros tuviéramos algún otro elemento en esta parte, este 2 ya no afectaría a este elemento. ¿Por qué? Porque se encuentra fuera del paréntesis. Recordemos, los números pequeños escritos como subíndices seguidos o antecedidos de un paréntesis nos están identificando cuántas moléculas del compuesto que se encuentra dentro del paréntesis tenemos. En este caso, tenemos 1 del compuesto X y 2 del compuesto NaOH o hidróxido de sodio que se encuentra dentro del paréntesis. Nuevamente, es muy importante que recuerdes que este 2 solo afecta lo que está dentro del paréntesis. Ahora sí, con esta información, estás listo para comenzar a aprender cómo balancear reacciones químicas. Dependiendo de los tipos de reacciones, podemos emplear distintos métodos para balancearlas. ¿A qué me refiero con balancearlas? Recordemos que de acuerdo a la ley de la conservación de la masa, todo lo que nosotros tenemos del lado de nuestros reactivos, debemos tenerlo en la misma cantidad del lado de los productos. En este caso, esta regla no se está cumpliendo, ya que, por ejemplo, del lado de los reactivos solamente tenemos un átomo de nitrógeno, pero del lado de los productos ya tenemos 2. Es por eso que es necesario realizar un balance de esta reacción para poder igualar todos los elementos que están interviniendo en ella. Si te sirve, puedes usar el tip de que una reacción química asemeja una igualdad matemática, en donde, de igual manera, todo lo que tienes de un lado del signo igual, lo debes tener del otro. En estos videos analizaremos 2 distintos métodos para balancear reacciones químicas. El primero es el que te planteo a continuación, el cual vamos a resolver por método de tanteo, así se llama. Tenemos un ejercicio para ir aprendiendo cómo resolver por el método de tanteo. Es muy fácil, solamente son 4 reglas. La primera es que vas a balancear primero todos los metales. En este caso, el único metal que tenemos es el potasio. Posteriormente, vamos a balancear los no metales distintos de hidrógeno y oxígeno. En este caso, tenemos nitrógeno. Posteriormente, vamos a verificar que al balancear el nitrógeno no se haya movido
el potasio. Eso lo iremos aprendiendo posteriormente. Y por último, vamos a balancear el hidrógeno y el oxígeno. Estos dos elementos siempre se balancean al final en el método de tanteo. Ahora, vamos a comenzar. Como nos dice la regla, primero vamos a balancear el potasio. Y recordemos que para balancear una reacción química, solamente podemos agregar coeficientes estequiométricos enteros positivos. Es decir, en estos espacios, nosotros solamente podemos agregar números enteros y positivos. De este modo, vamos a iniciar con el potasio. Nosotros tenemos del lado de los reactivos un potasio más un potasio, 2. Y del lado de los productos, 2 por 1, 2. Es decir, el potasio se encuentra hasta este momento balanceado. Siguiendo con las reglas, vamos a balancear ahora el nitrógeno. Del lado de los reactivos tenemos un nitrógeno y del lado de los productos tenemos 2. ¿Qué podemos hacer aquí? Escribir un coeficiente que nos ayude a completar la cantidad de nitrógenos que necesitamos. En este caso, un 2. 2 por 1, 2. Y ya tenemos los 2 nitrógenos del lado de los reactivos y del lado de los productos. Pero mucho ojo aquí. Al colocar este 2, nosotros estamos variando también la cantidad de potasio y de oxígeno, porque recordemos que este coeficiente afecta a toda la fórmula que se encuentra después de él. Entonces, es aquí donde debemos verificar el balance de metales. Es decir, hay que regresarnos un poquito. De este modo podemos ver que aquí tenemos 2 por 1, 2 más 1, 3. Es decir, esta cantidad ya se movió. ¿Qué podemos hacer si de este lado seguimos teniendo solamente 2? Pues escribimos un coeficiente estequiométrico que nos permita tener la cantidad de potasios que hay en los reactivos en los productos. Algunos de ustedes pensarán que podemos escribir aquí un 1.5 para que multiplicado por 2 nos dé 3 y así tener la misma cantidad. Recordemos que la regla es que solo podemos escribir números enteros. Si bien lo puedes encontrar así en la literatura, para este método no es válido escribir números que sean fraccionarios o decimales. Entonces, escribiremos un 2. ¿Por qué? 2 por 2, ahora tengo 4. Y de este lado yo tengo 2 por 1, 2. Y 1, 3. Pero yo puedo de nuevo escribir otro coeficiente en este lado. Y entonces ya tengo 2 de un lado y 2 de otro, 4. Hasta este punto ya tenemos balanceado el potasio y el nitrógeno. Hidrógeno, que es el elemento que sigue, en esta fórmula no lo tenemos, por lo tanto no tenemos que balancear. Y nos pasamos finalmente al oxígeno. Oxígeno, del lado de los reactivos yo tengo 2 por 3, 6 oxígenos. Y del lado de los productos yo solamente tengo 2 por 1, 2. Es decir, voy a tener que nuevamente balancear para lograr obtener la misma cantidad de oxígenos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, borramos el coeficiente que ya habíamos escrito y lo sustituimos por uno que nos permita obtener la cantidad de oxígenos necesarios. En este caso, un 6. Y tenemos 6 por 1, 6. Y de este lado, 3 por 2, 6. Ahora, por último, siempre tenemos que corroborar que tengamos la misma cantidad de elementos de un lado y de otro. En este caso, al cambiar el coeficiente que teníamos aquí originalmente, ya varió la cantidad de potasios que tenemos en el lado de los productos. Es decir, ya no son 4, ahora son 6 por 2, 12. En este caso, ¿qué podemos hacer? Nosotros seguimos teniendo 2 potasios aquí.
Si yo cambio este coeficiente, nuevamente voy a tener que cambiar nitrógeno y oxígeno y volver a balancear. Pero yo tengo potasio solo de este lado. Es decir, si yo cambio este coeficiente, solamente voy a afectar potasio. En este caso es lo único que me falta. Para llegar a 12, yo ya tengo 2 aquí, me hacen falta 10. Entonces, cambio este coeficiente y escribo un 10. 10 por 1, 10. Más 2 por 1, 2. Es decir, 12. Y del otro lado, 6 por 2, 12. Solamente para terminar el ejercicio, vamos a verificar que todo siga balanceado. Tengo 2 por 1, 2 nitrógenos en los reactivos y 2 por 1, 2 nitrógenos en los productos. Y del oxígeno tengo 2 por 3, 6 en los reactivos y 6 por 1, 6 en los productos. Y es así como balanceamos una reacción química por el método de tanteo. Continuando con los métodos para balancear reacciones químicas, vamos a revisar ahora el método de balance por redox. Para revisar este método, tenemos planteada esta reacción, en donde, como habrás identificado de acuerdo a las lecturas que tenemos en este mismo tema, habrá un elemento que se oxida y otro que se reduce. De ahí el nombre de este método, redox. Para resolver ejercicios por este método, también debemos seguir una serie de pasos. El primero de ellos es identificar los números de valencia con los que está trabajando cada uno de los elementos que se encuentran involucrados en esta reacción. En temas anteriores ya repasaste cómo identificar estas valencias. Por lo tanto, en este punto solamente te voy a decir cuáles son las valencias con las que está trabajando. Es decir, el oxígeno menos 2, el cobre más 2, el nitrógeno menos 3, el hidrógeno más 1. El nitrógeno del lado de los productos, en este caso es 0. En el agua, el hidrógeno está con más 1 y el oxígeno menos 2. Y por último, el cobre, también en este caso, es 0. Ya que tenemos identificados los números de valencia de todos los elementos en esta reacción, el siguiente paso es identificar aquellos elementos cuya valencia cambia pasando del lado de los reactivos al lado de los productos. Y lo vamos a escribir como una semirreacción o una reacción pequeña. En este caso, el primer elemento que podemos identificar que cambia es el cobre, de más 2 a cobre 0. Entonces vamos a escribir cobre más 2 cambia a cobre 0. Además del cobre, podemos identificar el nitrógeno que cambia de menos 3 a 0. Entonces escribimos nitrógeno menos 3 que cambia a, aquí es muy importante, el nitrógeno se va acompañado del número que tiene como subíndice. En este caso, cambia nitrógeno 2, 0. Ya que tenemos nuestras dos semirreacciones, lo que debemos hacer es identificar qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Para esto yo puedo darte un tip muy simple. Aquel elemento cuyo número de valencia del lado de los reactivos al lado de los productos se reduzca o disminuya, será el elemento que se está reduciendo. En este caso, el cobre está reduciendo su número de valencia de más 2 a 0. Por lo tanto, el cobre es el elemento que se reduce. En el caso del nitrógeno, su número de valencia está aumentando de menos 3 a 0. Por lo tanto, será el elemento que se oxida. Una vez identificados qué elemento se oxida y qué elemento se reduce, continuamos con nuestro balance.
Seguiremos trabajando con estas dos reacciones que escribimos. En estas reacciones tenemos que hacer dos semibalances, por así decirlo. El primero es el balance de masa. ¿A qué me refiero con esto? Yo debo tener, de igual manera que en mi reacción completa, lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho en masa. En el cobre yo tengo un cobre del lado izquierdo y un cobre del lado derecho. Por lo tanto, se encuentra balanceada. Sin embargo, en el caso del nitrógeno, yo tengo uno del lado izquierdo, pero dos del lado derecho. Es decir, tengo que balancear. Y la vamos a balancear como hemos estado trabajando, escribiendo coeficientes estequiométricos. En este caso, un 2 y ya tengo dos nitrógenos de un lado y dos de otro. Hasta aquí realizamos el balance de masa. Posteriormente haremos el balance de electrones. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que balancear las cargas que se encuentran de un lado y de otro de la misma reacción. En el caso del cobre, yo tengo un más 2 aquí y para que este más 2 llegue a 0, lo único que puedo hacer es sumar electrones, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Recordemos que los electrones tienen carga negativa, por lo tanto, en total, el sumar un electrón de un lado, lo que está representando es que vamos a bajar el número de valencia total, por así decirlo, de ese lado. En este caso, yo voy a agregar dos electrones de este lado y fíjate muy bien cómo analizamos. 2 por menos 1, menos 2, más 2, 0. Y de este lado nosotros tenemos valencia de 0. Es muy importante que recuerdes que solo se pueden sumar electrones, no se pueden restar. En el lado de abajo tenemos el mismo caso. Aquí tenemos valencia menos 3 que se está multiplicando dos veces, es decir, 2 por menos 3, menos 6. Y del lado derecho tenemos 2 por 0, 0. En este caso, como solo podemos sumar electrones, los vamos a sumar del lado derecho para llegar a menos 6. ¿Cuántos electrones sumaremos? Pues de 0 a menos 6 necesitamos 6 cargas negativas. Por lo tanto, sumaremos 6 electrones. Y nuevamente lo analizamos. 2 por menos 3, menos 6 del lado de los reactivos. 2 por 0, 0. Más 6 por menos 1, menos 6. Respetando las leyes de los signos, de este lado también tenemos menos 6. Ahora, recordemos que la interacción entre electrones siempre tiene que ser igual. Es decir, los electrones que cede un elemento los tiene que recibir otro. Por lo tanto, tenemos que igualar esta cantidad de electrones. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente multiplicando nuestras semirreacciones por la cantidad de electrones de la semirreacción opuesta. Es decir, esta de arriba la vamos a multiplicar por 6. Y esta de abajo la vamos a multiplicar por 2. Y esta es una multiplicación algebraica. La vamos a hacer 6 por 2, 12 electrones, más 6 por 1, 6 cobre más 2, que produce 6 por 1, 6 cobre 0, y nos pasamos a la de abajo. 2 por 2, 4 nitrógeno menos 3, que produce 2 por 1, 2 nitrógeno 2 o molecular 0. Y 2 por 6, 12 electrones. En este caso, ya podemos eliminar estos electrones con estos electrones. Recordemos que estas flechas asemejan una flecha de igualdad. Como en álgebra, si tienes algo de un lado y del otro de la igualdad, lo puedes eliminar para simplificar tus operaciones. Por último, vamos a sumar
estas semireacciones ya multiplicadas para obtener los coeficientes finales. En este caso, la suma nos va a dar exactamente lo mismo, solo que acomodado de manera lineal, porque el cobre no lo podemos sumar con el nitrógeno. En este caso tampoco podemos sumar cobre y nitrógeno. Por lo tanto, lo voy a escribir solamente para no generar confusión, pero nos quedaría 12 electrones que se eliminaron con los de aquel lado, más 6 cobre más 2, que es el que está aquí, más 4 nitrógeno menos 3, que produce 6 cobre 0, más 2 nitrógeno molecular 0, más 12 electrones, que recordemos nuevamente, estos 2 electrones se fueron con los del lado de los reactivos. Por último, estos coeficientes que nosotros tenemos aquí, los vamos a escribir en nuestra reacción original, para terminar de balancear por tanteo. Este 6 lo vamos a escribir donde está el cobre más 2, es decir, aquí. 6 cobre más 2. Este 4 que tenemos en el nitrógeno menos 3 lo vamos a escribir aquí, donde tengo nitrógeno menos 3. Este 6 del cobre 0 lo voy a escribir donde tengo cobre 0, es decir, en este lado. Y por último, este 2 de nitrógeno molecular 0 lo voy a escribir donde tengo el nitrógeno molecular con valencia 0, es decir, en este lado. Hasta aquí hemos terminado con el método de redox, pero la ecuación no está balanceada por completo. Hay que terminar de balancear por tanteo. Recordemos que el método redox solamente nos va a identificar algunos coeficientes estequiométricos para terminar de balancear por tanteo. Estos coeficientes ya son una gran ayuda porque nos tomaría muchísimo tiempo llegar a ellos mediante el balance de tanteo. Entonces, recordemos las reglas del balance del método de tanteo. Primero, metales, en este caso, cobre. Posteriormente, no metales distintos de hidrógeno y oxígeno, en este caso, nitrógeno. Y por último, hidrógeno y oxígeno. Vamos a revisar. Primero el cobre. Tenemos 6 cobres del lado de los reactivos y del lado de los productos tenemos 6 cobres. Del lado de los reactivos tenemos 4 nitrógenos. Del lado de los productos tendremos 2 por 2, 4. Como no hemos ajustado nada, pues el cobre sigue igual. En caso de haber realizado un ajuste en el nitrógeno, lo que deberíamos hacer es volver a revisar el cobre. En este caso sigue igual. Por lo tanto, continuamos con hidrógeno. En este caso, los reactivos tenemos 4 por 3, 12 hidrógenos del lado de los reactivos y del lado de los productos solo tengo 2. Por lo tanto, voy a escribir un coeficiente que me permita tener los mismos hidrógenos que hay del lado de los reactivos. Ese coeficiente es un 6, porque 6 por 2 son 12 hidrógenos. Y por último, revisamos el oxígeno. De este lado tenemos 6 por 1, 6 oxígenos, y del lado derecho o de los productos tenemos 6 por 1, 6 oxígenos. Y es así como nuestra ecuación o reacción ya se encuentra balanceada. Pero nos falta un último punto que es muy importante. Al terminar de balancear una reacción, nosotros tenemos que dejar los mínimos coeficientes estequiométricos posibles. En este caso, todos los coeficientes pueden dividirse entre 2. Por lo tanto, todos ellos pueden reducirse todavía. Este paso no lo puedes hacer si alguno de ellos no se divide entre el mismo denominador. En este caso, repito, todos se pueden dividir entre 2. Por lo tanto, nuestra respuesta final sería 6 entre 2
3 moléculas de óxido de cobre más 4 entre 2, 2 moléculas de amoníaco, producen 2 entre 2, 1 que ya no se escribe, una molécula de nitrógeno molecular más 6 entre 2, 3 moléculas de agua y 6 entre 2, 3 átomos de cobre sólido. Nuevamente, repito, mi respuesta final entonces será 3 moléculas o moles de óxido de cobre reaccionan con 2 moles de amoníaco para producir 1 mol de nitrógeno molecular más 3 moles de agua más 3 moles de cobre sólido. Y es así como llegamos al final del balance de esta reacción. Es muy importante que recuerdes reducir los coeficientes estequiométricos siempre que se puedan dividir todos ellos entre el mismo número.